Pues ya nos estamos conectando, vamos a esperar unos cuantos segunditos a que la gente se empiece a conectar el día de hoy en nuestro programa Pláticas en Confianza. Así que vamos a ver que nos aparezca el Facebook y aquí estamos ya nos vemos en la pantalla de Facebook. Pues amigos, bienvenidos una vez más a tu programa Pláticas en Confianza con Lilian Life Coach. Para mí es un honor de verdad poder llegar todos los viernes hasta ti y poderte traer los mejores temas que muchos de ellos vosotros nos los pedís y otros tantos los buscamos que sé que son de importancia para todos. El día de hoy, como no es diferente, sino que es muy especial, tengo a mi gran amigo, colega, master coach. Él es investigador, neuroprogramación de hábitos, creador de nuevas redes neuronales del pensamiento y recuerdo, John Benavides. ¿Qué tal, John? Desde Cali, Colombia, transmitiendo para todo el mundo. ¿Qué tal? Hola Lilian, muchas gracias por la invitación, a todas las personas que nos están viendo, mil gracias, un gran saludo para todos, a tu programa de confianza, que estamos aquí en confianza y vamos a hablar en confianza, que es un conversatorio que vamos a tener aquí muy bonito. Muchas gracias por esta invitación y verdad un gran saludo desde Cali, Colombia. Yo estoy muy feliz de que el día de hoy estés con nosotros porque sé que tú eres un investigador, un apasionado de dos cosas. De los caballos sobre todo, que es lo que más te apasiona, sí. Y de nuestro cerebro, de todo lo que son las redes neuronales, cómo funciona nuestro cerebro, qué es lo que sucede y por qué sucede todo lo que hacemos, que muchas veces ni siquiera entendemos o creemos que nada es... Todo el mundo dice que nada es casualidad, sin embargo, nadie lo cree, ¿no? Total, Lilian. Mire, hay un concepto voy a contar un poquito porque yo hablo del cerebro. Yo creo que aquí se me nota un poquito el proceso de mi vida por un tumor cerebral que se me presentó, esto fue un regalo de vida. Yo siempre lo llamo como un regalo de vida porque me permitió a mí ahondar mucho más en el cerebro. Yo ya venía investigando el tema del cerebro, pero más el cerebro de los caballos, que era lo que yo venía investigando y ya he hecho algunas comparaciones del cerebro humano y del cerebro del caballo. Pero me llegó este aprendizaje de vida que me llevó a investigar cómo se crea un tumor en el cerebro. Y al no encontrar respuestas, me llevó realmente a profundizar y a hacer cosas muy deductivas que después me llegaron a llevarme a entender procesos que ni siquiera se han hablado mucho y que nos llevan entonces a crear procesos de investigación. Y procesos de investigación es que me llevan entonces a entender procesos, por decir algo, de cómo realmente el cerebro recibe la información de nosotros. Y aquí es donde nosotros nos lleva a repetir lo que hacemos todos los días, porque el cerebro, a través de todo el mapa sensorial, de todos los sentidos de nosotros, del olfato, del gusto, del oído, o sea, de lo que gustas, de tu sentir, de todos los 5 sentidos, esa es la información que llega al exterior, la recibe el cuerpo, en este caso el sentir de nosotros, todo ese sistema de lo que nosotros llamamos periférico, sistema nervioso periférico, y llega al sistema nervioso central, que es nuestro cerebro. Y sí, llega a una parte del tallo cerebral que se llama el sistema reticular ascendente o el SARA, que yo lo llamo el filtro del cerebro, y ahí se conecta totalmente. Esto está conectado instantáneamente con una cosa que se llama el tálamo. Pero en este filtro llega la información y este filtro es el que decide qué información ingresa y qué información no ingresa. Y para que eso decida el cerebro, eso entonces debe haber dicho, es que nosotros toda la vida hemos repetido esto. Así que esta información, como no se asocia con lo que tenemos, entonces no va a entrar. Y el resto de la información entra, que acepta el cerebro y pasa al tálamo, y el tálamo es el que se encarga de llevar la información al resto del cerebro. Así que nosotros, ¿qué es lo que estamos recibiendo la información? De lo que ya tenemos, Por eso es tan difícil nosotros aprender algo nuevo, porque si no lo tenemos, el cerebro lo rechaza. Y ahí es donde yo tengo que comenzar entonces a definir procesos del cerebro para poder llegar a una información nueva. Así es más o menos como ingreso la información. Qué interesante. Sin embargo, tú nos comentas que a medida que yo tengo aquí mis apuntes, porque este tema me apasiona y además he tenido el privilegio de poder hacer
2 diplomados contigo en este confinamiento. Y yo puse aquí que a medida que la neurociencia obtiene más éxitos examinando cómo funciona nuestro cerebro, vamos descubriendo más cerca de cómo aprende el cerebro. Cada vez sabemos y nos acercamos más a esos procesos de atención y memoria, así como los pensamientos, su orden superior y el desarrollo social. Tú nos comentas que todo lo que hacemos ya está hecho, o las redes neuronales tienen esas memorias, que ya todo está establecido. Por lo tanto, ahora lo que hacemos de adultos es algo que ya lo tenemos programado desde niños. Totalmente. Muchos estudios. Esto, yo no me estoy inventando eso, simplemente he cogido algunas cosas que ya están creadas desde hace mucho tiempo en investigaciones, como también se han archivado muchas investigaciones. O sea, hace los últimos 2, 3 años ha permitido investigar mucho de lo que es el cerebro y eso ha permitido también archivar muchas investigaciones, decirle a muchos autores que hoy en día repiten en muchas universidades, decirles muchas gracias, aportaste mucho en el momento, pero hoy en día no se aplica. Algo así sucede hoy con las nuevas temas de investigación que se han hecho en el cerebro y que para mucha gente es difícil aceptar que eso ya no se aplique. No, sí. Usted ya no, sí, pero eso es lo que está sucediendo hoy en día, con lo nuevo que va a surgir y con lo nuevo que va a pasar. En las investigaciones se ha demostrado que nosotros hasta los 9 años más o menos, el proceso de nuestro desarrollo es donde el cerebro realmente ya alcanza su mayor tope de desarrollo que tiene que ver con la memoria a largo plazo. Nosotros nacemos con un cerebro muy instintivo, muy primitivo o mal llamado reptiliano, que todavía lo siguen llamando así, pero nosotros no somos ningunos reptiles, que es con el cerebro que nacemos y comenzamos a complementar un cerebro muy de afectividad, el sistema límbico. Entonces se comienza a desarrollar ese sistema. Cuando comenzamos nosotros, en esa parte instintiva es donde están los traumas más grandes del ser humano, en ese cerebro instintivo primitivo, que es la base de nuestro cerebro, es donde realmente están esos traumas más grandes, porque ahí es donde se imprimen los primeros hábitos que nosotros tenemos, que son los hábitos instintivos, sí, más que todo de movimiento, y comienzan a generar las primeras memorizaciones de movimiento. Comenzamos a desarrollar el cerebro más límbico, y comenzamos entonces todo el tema de la afectividad y se comienzan a grabar ya a otra clase de repeticiones o hábitos que tienen que ver con esos hábitos afectivos, que tienen que ver con otros hábitos sociales, comienzan a recopilarse en esta información. Y en ese tercer punto como que se desarrolla entonces esa parte instintiva del hipocampo, que es donde se considera que está la mayor parte de almacenamiento de nuestros recuerdos. Recuerda que el hipocampo lo que hace es generalmente guarda y ayuda a conectar con el resto del cerebro la información de los recuerdos. Entonces, aquí es donde generamos la mayor parte de nuestros recuerdos a largo plazo. Generamos las primeras improntas o preceptos que vamos a tener para todo el resto de la vida. Así que hasta los 9 años nosotros ya casi tenemos desarrollado la información que vamos a repetir de cómo voy a manejar el dinero, de cómo va a ser el amor que yo voy a manejar, el tema de la sociabilidad, el tema del éxito, entre comillas, de lo que significa éxito para cada quien. Y comenzamos a desarrollar unos patrones que eso es lo que comenzamos a repetir toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Hoy yo le digo a la gente que hoy tiene más de 40 años o más de 30 años, si usted hoy analiza tus amigos, te vas a dar cuenta que tus amigos son demasiado parecidos a los amigos de tu infancia, porque el cerebro hizo comenzar a buscar esas personas que tuviste en tu infancia y la relaciona con eso, porque tenemos un cerebro asociativo. Nosotros asociamos cosas y principalmente nuestra parte límbica lo que hace es asociar a todo lo que estaba en nuestro pasado, lo asocia para poder aceptarlo en el cerebro. Y lo mismo sucede, ¿quién diría que nosotros a los 9 años ya teníamos definido la clase de pareja que íbamos a tener? A los 9 años usted ya tenía definido eso. Por eso las parejas que han tenido durante todo el transcurso de la vida son personas que asocian relaciones familiares y eso es lo que seguimos repitiendo. Tema de las enfermedades igual, pasa igual. O sea que desde los 9 años prácticamente toda nuestra vida la tenemos ya asociada, la tenemos registrada y por eso es que hacemos lo que hacemos, pensamos lo que pensamos y no estamos conformes con muchas cosas. Totalmente, porque nosotros siempre nos han hablado, tenemos hoy un tema comercial muy fuerte que tiene que ver con el tema de los que hablaba con un científico que tengo mucha relación muy cercana con él, él habla mucho de la motoayuda. Él dice, es que hoy se han inventado el tema de la motoayuda, que a todo el mundo lo quieren llevar cargado, y lo que hacen los grandes gurús es que te meten a un círculo y no quieres que salga de ese círculo, porque el gurú lo que quiere es en esa motoayuda llevarte,
no que tú crees tu información. Entonces lo que hacemos totalmente es eso, o sea, nosotros lo que hacemos es que estamos siempre asociando todo nuestro pasado y nos hablan de cambiar y cambiar es pasado. Por eso el artículo que me llevó a que a mí me involucraran en este mundo grande de la investigación es porque yo escribí que no podemos cambiar, porque cambiar es pasado. Sí, el cerebro no puede eliminar nada. Todo lo que está en el cerebro ya no se elimina. Se archiva, sí, pero no se elimina. Pero el cerebro sí puede crear. Y aquí nos nace todo el proceso de lo que hacemos hoy como investigación, de lo que estás hablando ahorita, y aparte que es una de las investigaciones que estamos haciendo actualmente, que es el síndrome de los recuerdos alterados, porque la mayoría de lo que nosotros recordamos es mentira. Es mentira porque el cerebro está aferrado a todo lo que ha pasado en nosotros. Seremos un cerebro social que se quiere adaptar a todo el mundo, entonces nosotros contamos historias. Nosotros diario estamos contando historias, contando historias. Y tú lo que recuerdas de hace unos años que te sucedió, que te duele, que arraiga, cuando va realmente al fondo, al punto principal de eso, te das cuenta que hoy lo que estás contando a tu cerebro y le estás contando a las demás personas no es ni siquiera el 1% de lo que le cuentas. Entonces tienes una información así grandísima que te afecta demasiado. Eso. Es curioso porque o sea, me da decir cómo lo explicas de que contamos historias y que nada prácticamente es real. ¿Sabes? Se me imaginó la película esa de Trump, que está, que es una película desde que aparece. Así me lo imaginé yo. Totalmente, totalmente, porque y en muchas de las películas se dan cuenta de eso. Yo creo que en el origen es una película que habla mucho de eso. Y ahorita esta serie también que están en Dark, que es la que está en estos canales internacionales, estas series hablan de todo eso, cómo la gente se van a los recuerdos realmente y no se dan cuenta, perdón, que cuando viajan, que lo que están recordando no tiene nada que ver con toda la historia que se ha creado. Y es por eso yo siempre cuento el de la piedra. Vamos caminando, me tropiezo de una piedra, la primera persona que me encuentro le digo, uy, me caí una piedra. A la segunda dice, uy, me caí una piedra grandísima, casi me mato. A la tercera, no, estoy vivo de milagro, eso es un milagro de esta vida, una piedra grandísima, usted no se imagina. Y contamos la historia y cada que la vamos contando la vamos aumentando. ¿Y qué va sucediendo en el cerebro? Que el cerebro va creando esa red neural mucho más grande. Llega toda la información de la parte instintiva de nosotros. Como tenemos un cerebro que actúa con esa parte, entonces al crear una información más grande, el cerebro actúa y nos agita más, o sea, hay más presión sanguínea, o sea, el cuerpo se acelera más cada que recordamos eso, porque está más aumentado. Y el recuerdo también se va engrandeciendo y va guardando detallitos que le vamos contando a la historia, entonces el cerebro dice, esto hay que guardarlo, y le va aumentando, y entonces su recuerdo va quedando totalmente alterado. Ok, entonces, ¿cómo hacer para crear nuevas redes neuronales y poner nuevos pensamientos, nuevas emociones o nuevos sentimientos? Bueno, esto es... Porque dices que no podemos, no se cambia, pero sí se crean nuevas, sí, ¿no? Se modifican. Esto es un proceso, aquí tenemos que hablar de un proceso porque no es tan fácil así decirlo. Vamos a crear nuevos pensamientos que le dicen a todo el mundo, venga que le vamos a crear nuevos pensamientos, le vamos a crear hábitos en 21 días, eso no es tan fácil así como se dice, ni tan cierto así como te dice. El cerebro sí tiene unos procesos y eso es lo que a mí me llevó a identificar unos procesos que me llevó a crear la neuroprogramación de hábitos, que eso es un proceso investigativo que se aceptó como una investigación y la neuroprogramación de hábitos sí tiene esos procesos y paso a paso. Nosotros naturalmente, ¿cómo funcionamos? Desde una parte instintiva actuamos, o sea, el cerebro más instintivo de nosotros, más primitivo, lo que hace es actuar, ¿sí? En cualquier momento, él está totalmente especializado para que tú estés vivo, para sobrevivir, o sea, ataca o huye, o se paraliza, uno de los tres conceptos. Entonces el cerebro actúa. Tenemos una parte, una segunda área, bueno, aquí voy a explicar algo, cuando yo digo cerebro, no es que tengamos varios cerebros, nosotros no tenemos sino un solo cerebro. Tenemos áreas y tenemos órganos que tienen neuronas y se conectan directamente con el cerebro, pero nosotros no tenemos sino un solo cerebro, no tenemos, mucha gente habla de 4 o 5 cerebros y han escrito libros, no, eso es lo que llaman neuromitos, pero nosotros no tenemos sino un solo cerebro con diferentes áreas y diferentes órganos. Entonces tenemos un área instintiva primitiva o que llamamos nosotros comúnmente como un cerebro, pero es un área. La segunda área es esa área límbica que es la que siente. Sí, es la que le pone todo el color químico, porque aquí es donde se generan los químicos a través de toda el hipotálamo, a través de toda la hipófisis aquí genera eso, entonces genera unos químicos que no solamente se conectan con el cerebro, sino también con el cuerpo.
porque aquí generamos todo ese concepto hormonal. Y tenemos una tercera parte que es el área principal del ser humano, o lo que nos diferencia del resto de los animales, en algunas circunstancias, porque hay animales que tienen unos conceptos parecidos, pero esta área es la que piensa. Entonces tenemos un área que actúa, que siente y que piensa. Así es como funcionamos los seres humanos del común, del común. Las personas que están en un poquito un nivel más alto han comenzado a entender que yo sí puedo generar una diferenciación muy grande cuando hablo de transformación. Y la transformación es que podamos hacerlo al contrario, que yo pueda primero pensarlo, después sentirlo y después actuarlo. Esa debería ser la forma más racional o más humana para nosotros hacerlo. Y aquí comenzamos a trabajar procesos. Entonces, si hablamos de esos procesos, decimos que tenemos un área frontal, que esta área frontal de nosotros, que es la parte más del ciente, el neocórtex de nosotros, esta es la parte que realmente nos hace humanos a nosotros. Y esta área realmente es la que crea. Aquí tenemos una cantidad de funciones ejecutivas superiores, ejecutivas bajas. Tenemos una cantidad de información motora, premotora que guía, ya tiene establecida una cantidad de elementos que nos permite a nosotros visualizar. Esta área es la que nos permite a nosotros visualizar. ¿Sí? No imaginar, imaginamos imágenes, se ha pasado, visualizamos lo que realmente está en el futuro. Entonces, aquí en esta área es donde se queda el primer paso para yo construir ese proceso. Y el primer paso para construir ese proceso es qué quiero. Yo tengo que saber qué quiero para saber dónde voy a ir. ¿Sí? Aquí por eso hablamos de crear. Saber qué necesitamos, todo el mundo sabe qué necesita. Es más, el mercado, la iglesia y la misma educación nos ha dicho a nosotros qué necesitamos. Usted sale al mercado, te dice que necesitas. Necesitas hoy en día necesitamos mascarillas, y mascarillas ya no cualquiera, de las de $1, o sino que aquí ya son mascarillas de $20 porque tienen esto, porque tienen esto. Entonces el mercado te dice que necesitas, ¿sí? Como si fueran las necesidades. Te lo venden así. Pero cuando nosotros no entendemos que no es realmente lo que necesito, sino lo que quiero, y hacia dónde lo quiero construir, comenzamos ese proceso. Entonces tenemos un proceso desde la mente, desde la parte frontal. ¿Cómo hacer ese primer paso entonces? Si yo necesito crear redes neurales, ya tocaste ahorita el segundo tema, y es que yo necesito crear recuerdos. Para crear yo recuerdos necesito entonces realmente tener conciencia. Primer paso, tener conciencia de que estoy creando. Segundo paso, tener conciencia de que estoy recordando. Y es lo que recuerdo. Yo puedo, que es aquí una de las preguntas que me han hecho a mí, pues han surgido muchas preguntas a través de esta pregunta, y es que cómo yo hablo que se pueden crear recuerdos del futuro. El cerebro, el mayor o el principal asesor de la toma de decisiones de todo ser humano se llama el hipocampo, se llaman los recuerdos. Usted cualquier decisión que va a tomar, la va a tomar en base a tu recuerdo. Asocia tu pasado para tomar una decisión. O sea, eso es, mejor dicho, usted no toma decisiones. Usted cuando ya tomó una decisión, el cerebro hace rato la tomó. Ya hace rato ya lo tomó desde hace tiempo, tú ni cuenta te has dado. Total, Lilian, total. Entonces, ¿qué es lo que hace esa parte, esta segunda área que nosotros debemos tener conciencia? Si yo considero y creo, sé que quiero, lo tengo claro, ese que quiero cuando lo visualizo y soy capaz de visualizarlo, para el cerebro es igual. Para el cerebro el tiempo no tiene tiempo. En el cerebro no se maneja el tiempo. Es la noche, el día, 24 horas. En la noche sí, porque hay una diferenciación para descansar, pero no maneja tiempos. Entonces, para el cerebro es igual. Si yo estoy viviendo una situación de mi pasado o estoy viviendo una situación de mi futuro, para el cerebro es igual, la crea igual. Si yo comienzo a visualizar ese que quiero en mi futuro, lo comienzo a visualizar y realmente le conecto toda la parte emocional a esto, yo soy capaz de eso comenzar a crear una red neural, y esa red neural, aparte pues toda la información química, todo lo que genera ahí, esa red neural comienza a crear un recuerdo. Y los recuerdos son el lenguaje de los hábitos. Y aquí entra el tema de los 7 lenguajes también del cerebro. Entonces comenzamos a construir el futuro de nosotros, que eso es importante. Entonces aquí hay 2 pasos importantes de lo que me hablabas, Lili. Qué interesante y qué apasionado es todo esto del cerebro, pero sí utilizamos entenderlo, entender cómo funciona para poder pues pensar de una forma diferente, ¿no? Total. Total, porque eso nos permite a nosotros crear lo que yo hablaba, más que de lo que hablas de pensar de una forma diferente, es crear una nueva realidad en nosotros.
¿Cómo es que generamos, John, las parejas que generamos? ¿Cómo elegimos las parejas que elegimos? Bueno, yo lo contaba ahorita y lo hablaba de la información que queda grabada más instintiva Sí. en nuestro cerebro a los 9 años. Y Pero es nosotros, en base a tu niñez, ¿no? En base sí, a los claro, recuerdos y lo que tú has visto, lo que has vivido en base de papá y mamá. total. Nosotros nacemos casi en un cerebro, casi que en un cerebro en blanco. Nace una Sí. información muy mínima en el cerebro. Por eso no es, la mayoría de las enfermedades no son hereditarias, la mayoría de las, ni siquiera, o sea, está demostrado que hoy ni siquiera la personalidad es hereditaria. O sea, uno construye su personalidad y en eso entra todo el concepto de lo que se considera el problema más grande de la humanidad, que es el tema de la conducta y el comportamiento humano. Todo lo que sucede y todo lo que pasa, si hablamos de lo que está sucediendo en el planeta, tiene que ver con la conducta y el comportamiento humano. Todo está en relación a esto. Es por eso se considera en este momento el problema más grande y es donde realmente nos vamos a enfocar más en estos 10 años que siguen al 2030 a trabajar la conducta y el comportamiento humano. Por eso aquí entra el tema de la neurociencia tan fuerte. Entonces, en los primeros años se construye toda esta información, y tú comienzas a conectarse con tu familiaridad, en este caso, visual, porque guardas imágenes, lo que nosotros vemos son imágenes, entonces las primeras imágenes de mamá, de papá, de los tíos, de las tías, la abuela, el abuelo, y toda esa información comienza a guardarse ahí. Y eso cuando usted comienza a poner conceptos de esos, el primer beso, el primer abrazo, y comienza a sentir todo ese tema de afectividad, cuando comienza a formarse toda esa parte límbica, tú vas guardando todo eso. Entonces dices, ahí en ese momento dices, entre hombre y mujer no se abrazan. Sí, en mi casa se abrazaban. Entre hombre y mujer no se dicen te quiero o sí se digo te quiero. O sea, todo eso es información cultural del entorno que vas grabando, vas grabando, vas grabando. Cuando ya tienes definido, ese patrón dice, ahora sí existen las novias o el novio. Pero la novia hay que tocarla porque yo estuve viendo y mi cerebro guardó eso que se puede tocar. Yo vi que no se puede tocar, yo vi que no se puede, y comienza a guardar toda esa información. Y así se define un patrón. Entonces, como yo defino un patrón, comienzo a buscar personas o muy parecidas, y hay veces que lo que sucede en nosotros, que buscamos personas subconscientemente muy parecidas a lo que yo aprendí, a lo que se grabó en mi cerebro. O se han definido casos contrarios, ¿no? Cuando creen volver consciente a la información, entonces buscan a la persona todo lo contrario de lo que estaban. Pero la persona, y me ha sucedido a mí en varios casos de personas que he atendido, que me han sucedido que vuelven todo lo contrario, pero quien sigue actuando igual es la misma persona. Caso, por ejemplo, en este caso de las personas alcohólicas. Tuve un caso de una persona alcohólica que no quería porque sus padres fueron alcohólicos. Ella decía, yo no quiero una pareja alcohólica, no quiero. Es más o menos así, es donde comenzamos a traer información, comenzamos a traer a esas personas, y por eso muchas veces decimos, ¿por qué a mí me tocan las personas tan parecidas? ¿O por qué me toca la misma persona siempre? Claro, porque es tu cerebro definiendo esa información y asocia, y eso es lo que atrae. Eso es lo que atrae. Fíjate que mi madre siempre nos decía cuando éramos pequeños que cuando quisiéramos elegir a una pareja, nos fijáramos en sus padres. Siempre Total. nos decía, fíjate en sus padres, cómo son sus padres y cómo son sus hermanos, y esa es la pareja que vas a tener. Lili, bueno, eso es una respuesta, ya me ha tocado ese tema, Lili, y yo siempre le digo a la gente, eso sucedía hace unos añitos atrás, a nosotros hace unos añitos atrás. Hoy los muchachos de hoy en día, los jóvenes de hoy en día, conocen a los papás cuando se van a casar ya, si es que van a casar, porque ya ni conocen a los papás. Eso ya no, sí. De hecho, Total. ayer comentaba en la entrevista que me hicieron una persona y decía eso, que él siempre se preocupó y se ocupó de de recoger a su novia en la puerta de su casa y llevarla a la puerta de su casa a cierta hora, y que ahora los jóvenes de hoy en día quedan en un punto intermedio, 50 y 50, y ni siquiera saben con quién están, ¿no? Total. En fin. Vamos a saludar porque tenemos mucha gente que nos está viendo y nos están saludando. Obviamente, Malena Cárdenas, saludo desde Colombia. Marisa Esther Christiansen nos está saludando. Jesús Miguel Ruiz Pastor desde Alicante, España. Meudis Gamboa, saludos y éxitos. Lilian y John. Patricia Mesa,
Paula Arnaldo, qué placer estar aquí. Elvia Vilchis, Evaristo Luján, Alfonso Bermúdez, Andrés Puentes desde la Ciudad de México, Adriana Russo, hola, ¿cómo estás? Adriana está en Miami, si no me equivoco. Rafael Calderón Tena, Mirta Beatriz Barra, nos envió un saludo desde Maipú, Argentina. Adriana Russo nos dice, mi madre decía que mira al hombre que elijas como es ese hombre con su madre y así será contigo y la verdad no falló. Sandra dice saludos desde Cali, Colombia. Elizabeth Martínez desde Cali. Qué gusto que esté toda la gente conectada con nosotros. Nos podéis hacer todas las preguntas que queráis, los comentarios. Aprovechen que tengo aquí a John Benavides, que él te va a estar contestando en vivo. Adriana nos dice desde Foch Launderland, Florida. En Florida, la Florida. De Florida. Bueno, como decía Lilian, aprovechen porque después yo me aprovecho, no mentira, después vamos a tener, estamos de oferta de brindarles también la posibilidad de capacitarnos un poquito más en estos temas que estamos ofreciendo a través con nuestras alianzas que tenemos como Global Coaching, Human University, que estamos en este momento en alianzas con ellos, entonces estamos sacando unos diplomados, unas capacitaciones, que ahorita les voy a contar de qué se tratan, o sea, y estamos realmente en ofertas con todo este tema online que nos permite hoy acercarnos más. Sí, la verdad que es una maravilla lo que estamos creando todos, gracias a esta pandemia que nos hemos unido aún más. Total. Y antes éramos una organización muy grande, ahora nos hemos unido más personas cada día para querer ir alineándonos a un mismo fin, que es apoyar a otros seres humanos a una transformación completa para que vivan una vida en excelencia, que es lo que deberíamos hacer todos. Pero antes de esto, quiero que me cuentes algo que te apasiona, como lo dije al principio, que a mí también me encanta, y es el tema del coaching con caballos. Tú eres un apasionado de estos animales, has aprendido muchísimo de ellos, has prácticamente vivido con ellos para entender muchas cosas de lo que ellos hacen y muchas cosas no son tan diferentes a nosotros. Cuéntanos un poco más de esta maravillosa experiencia que es el coaching con caballos, John. Y sobre todo, ¿cómo es que te empezaste a dedicar a esto? Bueno, lo que yo le contaba al principio, yo realmente comencé queriendo aprender más del comportamiento de los caballos, de conocer de ellos. Comencé realmente a investigar todo ese proceso que tiene que ver con el cerebro de ellos. Y yo cuando digo comencé a investigar el cerebro fue de los caballos, porque yo decía, si yo quiero entender cómo funciona un caballo desde la relación del contexto, tengo que saber cómo funciona en su cabeza. Y ahí cuando comencé a encontrarme cosas espectaculares con los caballos, porque tenía que hacer diferenciaciones, ¿no? Cogía tener un cerebro humano y compararlo con un cerebro de un caballo. Son cerebros muy parecidos, tanto en tamaño y en peso son muy parecidos, pero con unas grandes diferencias fisiológicas o anatómicas que tienen que ver en su cerebro. Entonces comencé a entender procesos, pero también empecé a entender cosas que tienen que ver con los caballos, porque en algún momento leí, y uno de los primeros escritos que hay sobre caballos, escritos porque imágenes hay muchas, imágenes, se han encontrado muchas de esta pintura rupestre que se llama, que escribían los primitivos, pero también de los egipcios, y también de los fenicios también se encontró, bueno, hay mucha información, pero realmente Jenofonte es uno de los primeros escritos que se encuentran sobre caballos realmente y sobre los procesos de adiestramiento, de doma, y porque él se encargaba de todo este tema de la caballería para la guerra. Entonces, sí. Jenofonte se encuentra, y Jenofonte ya hablaba de la particularidad de los caballos del liderazgo. Y él decía, es que un soldado equivale al 50% de su caballo y al 50% de la fuerza de él. Si él pierde el equilibrio del caballo, pierde el liderazgo. Y ahí ya comenzaba a hablar del liderazgo de los caballos. Por eso cuando hablamos de caballos decimos que los caballos se consideran los animales más líderes del planeta, porque los caballos saben qué quieren. Entonces cuando uno observa las manadas se encuentra uno que los caballos realmente
sí saben para dónde van. Las yeguas se paran en un punto, miran hacia dónde van, en este caso hablemos de comida o agua, ya miran un punto, se quedan fijos mirando ese punto, se devuelven con su manada y las llevan allá. Las yeguas ya saben qué quieren con su manada, o sea, ellos saben qué quieren, eso lo hacen los líderes. Entonces, por eso se consideran los animales más líderes del planeta, y aparte porque ellos son capaces de ceder el liderazgo. Las yeguas, cuando encuentran que otras yeguas de su manada tienen información más relevante que ayuda a la manada, ya ceden el liderazgo, cosa que difícilmente pasa en los seres humanos. Porque Eso te iba a decir, difícilmente pasa, al contrario, empiezas a pelear el poder, entra en una lucha de poderes y de egos. Totalmente, es muy contrario. Entonces yo me encuentro, cuando comienzo a estudiar todo esto de la etología equina, me encuentro, por ejemplo, un autor que yo sigo mucho y se considera uno de los padres o de los autores más fuertes en etología, es a Konrad Lorenz. Konrad Lorenz comenzó a hablar de toda esta especie y principalmente de cómo funciona la biomimética. La biomimética es la inteligencia de la naturaleza. Por eso cuando juntamos la inteligencia de la naturaleza con neurociencia nos lleva realmente a encontrar grandes cosas. Y es que toda la naturaleza es inteligente. Entonces muchas de las cosas que hemos hecho los seres humanos son como un espejo de la naturaleza y nos han permitido hoy en día aportar esto. Entonces encontramos cosas con los caballos que tienen que ver con el liderazgo, con conceptos tan fundamentales como que se han encontrado no solamente en los caballos, sino otros conceptos que los caballos no planean, sino que están preparados. A nosotros nos han enseñado toda la vida a planear. Sí, planeamos para todo, pero planeamos, como decíamos ayer, sobre el obstáculo. Nosotros planeamos para no tropezarnos o para evitar el obstáculo, es la planeación que nosotros hacemos, y eso es lo que nos han enseñado a nosotros a hacer, pero no estar preparado para las cosas. Y una de las respuestas más grandes en este momento para toda la gente que dice ser líder, para toda la gente que se la pasa planeando, fue esta pandemia. O sea, esta pandemia nos mostró así de frente como un salto cuántico a decir que no estábamos preparados para esto. Y mucha gente no estaba preparada. Yo me quedo aterrado en este momento, y estos días subí una publicación a unas historias mías donde yo decía, ¿quiénes realmente hoy están trabajando desde sus profesiones? Porque me encuentro mucha gente que, o sea, antes de la pandemia, supuestamente estaba asegurado su futuro, ¿no? Entonces, soy el ingeniero, soy el arquitecto, soy el médico, soy esto, y hoy los veo vendiendo otras cosas que no desmerita lo que hacen, porque igual es una profesión, igual es una forma para sostenernos, pero mucha gente esa que tienen títulos y estudios hoy están vendiendo para sobrevivir cosas que no tienen nada que ver con lo que estudiaron. ¿Preparados para qué? Para nada. Entonces, aquí nos demuestra eso, y los caballos hacen eso. Que los caballos no planean, los caballos están preparados, los caballos no se asombran, que ellos dicen, usted dejó de asombrarse. No, los caballos disfrutan. Ellos llegan, imagina un caballo llega a un tema de pasto así grandísimo de comida y que el caballo, wow, que esto. No, el caballo simplemente se pone a comer y lo disfruta. Eso lo hacen los caballos. Los caballos no tienen miedos porque los caballos no tienen significados. Se dice que nosotros nosotros nacemos sin miedos, con 2, 3 miedos instintivos que nacemos, pero nosotros a la edad de 30 años tenemos más de 100 miedos y las mujeres más de 200 por temas culturales. Entonces los caballos manejan toda esa reacción tan bonita, tan fuerte, que nos permite a nosotros entender procesos de significados que nosotros tenemos sin muchos significados. Y hay unos ejemplos bonitos. Nosotros más de 150 talleres que hemos dictado de coaching asistido con caballos en base a neurociencia, porque todo lo basamos en neurociencia, nos ha permitido entender, comprender una cantidad de contextos súper lindos a través de todos los procesos. En este momento, yo que lidero en este momento la Asociación Colombiana de Coaching Asistido con Caballos, nos permite hoy en día estar ofreciendo certificaciones y apoyar otras certificaciones a nivel internacional desde el tema muy profundo del tema del caballo, que primero que hay que conocer es el caballo, porque el caballo nos transmite información, nos transmite un tema y un lenguaje tan importante que hay veces cuando hacemos estos talleres con las empresas se han quedado aterrados de todo lo que ofrece el caballo para ser más efectivos, para tener esa efectividad y crecer mucho más. Eso es más o menos en general, y desde aquí entonces certificamos, estamos haciendo diplomados, una cantidad de cosas que nos permite a nosotros como una herramienta para la gente que es coach, para los psicólogos, para las empresas, una cantidad de herramientas que nos permiten a nosotros para ayudar transformación inmediata. Fíjate que me está poniendo aquí Isabel, me voy a poner las gafas porque es un mensaje muy largo y quiero leerlo bien. Y dice, Elizabeth Martínez, dice, últimamente, y sobre todo en pandemia, han nacido un sinnúmero de coaches
¿Cómo evitar caer en aquellos que dicen serlo, pero al final son personas que han hecho entrenamientos básicos? Me encanta eso que me estás diciendo, porque yo siempre me peleo con esto. Entrenamientos básicos. Espérame, que se me ha ido el mensaje. Entrenamientos básicos y no tienen profundidad en el conocimiento de emociones y mucho menos están en capacidad de brindar apoyo. Estos nuevos coaches solo hablan de que se debe ser feliz y asumen que, por decirlo así será, ven en una especie de felicidad tóxica. Es como cuando tú vas al médico, tú utilizas saber si esa persona que te va a atender está certificada. Y no, que no te dé pena preguntar de dónde salió. Efectivamente, muchas personas hacen un entrenamiento básico y ya empiezan a dar conferencias, ya empiezan a dar sesiones de coaching y es muy delicado. Yo siempre he dicho que un coach es como un doctor del corazón, porque empiezas a abrir lugares que debes de tener mucho cuidado y saber cerrarlos para poder apoyar a la persona. ¿Tú qué opinas de esto, John? Lilia, miren, para mí es lo que ella dice es muy cierto y muy literal. Yo creo que si una cosa yo he defendido muchos lo que yo hago hoy en día es parte de mis procesos de vida. Uno de ellos es, hablo de caballos, hablo de todo este concepto de transformación por un proceso de vida económico un aprendizaje de vida económico que tuve, que me llevó a entender muchas cosas. Después tuve procesos, y no solamente de aprendizaje económico, sino que eso surgió en procesos judiciales, jurídicos, una cantidad de cosas que yo hablo desde ahí. Después viene un proceso de salud que me lleva a entender otra cantidad de procesos. Entonces yo hoy en día hablo mucho desde la experiencia que yo he vivido. Y sin embargo, yo nunca digo que yo con lo que he aprendido a otra persona le puede servir, porque somos totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, por eso comencé hablando del proceso de la motoayuda, porque hoy en día se ha creado esa motoayuda. Entonces, alguna vez yo escribí un artículo para algo que estábamos escribiendo y se lo mando yo a un doctor, y él me dice, eso es muy bonito para un libro de autoayuda, pero no es investigación. Porque hoy en día todo el mundo se agarra o se dedica a escribir libros de motoayuda y se vuelven un negocio. Por eso se dice que la mayoría de los libros que se escriben en Estados Unidos, solamente el 5% se venden en Estados Unidos. El resto lo consume Sudamérica y otros países de desarrollo, en vía de desarrollo. O sea, nos mandan todo ese mercado para que no, estos creen todo eso y todo lo leen y nos lo venden a nosotros. Y lo mismo entonces está sucediendo en este contexto de toda esta gente que se cree coach. Lo que tú decías ahorita, alguien se para porque, no sé, subió en un nivel en una red de mercadeo, entonces ya se cree coach, porque se paró tiene un grupito de 10 personas, ya se cree coach y ya dice que es coach, ¿no? Porque hay certificaciones en este momento de una forma muy, digámoslo, irresponsable. Sacan en un fin de semana, han sacado coach. Yo conozco personas que hacen eso. Conozco personas que hacen en un fin de semana y hacen un coach. Y yo creo que esto es de vida, yo creo que esto es de procesos, yo creo que esto no es tan fácil llegar a decir, alguien que te diga, miren, yo siempre les digo, en este momento de neurociencia, es como cuando yo miro un caballista, yo digo, ese señor sabe de caballos, depende, si yo lo veo montado en un caballo, digo, ¿sabes de caballos o no sabe de caballos? Simplemente con verlo sentado. Lo mismo sucede cuando nosotros leemos algo. Yo le digo a la gente, lea todo lo que quiera, pero realmente si que se quiere transformar, deje leer tanta pendejada que hay. Pero sí, de tanta cosa, que hay era. Si realmente uno se pone a analizar en el entorno, por ejemplo, en la neurociencia, alguien que te diga que nosotros tenemos un cerebro reptiliano, que nosotros tenemos varios cerebros, ahí ya paré, ya dejo de seguir a este señor porque realmente está muy equivocado en lo que está haciendo. Está repitiendo, no está equivocado, está repitiendo a alguien que le enseñó lo mismo, porque es lo que está haciendo. Lo mismo pasa en el coaching. Si en el coaching alguien lo que está diciendo allá ahí, alguien te dice, venga, es que usted va a ser feliz. Es más, ni siquiera hemos definido qué es felicidad. Aquí vas a lograr el éxito. ¿Y qué es el éxito? Cuando cada cerebro tiene un significado de éxito, ¿sí? Y más fuerte todavía, si alguien te dice, con esto vas a cambiar, perdió el año. Ahí no hay nada que hacer ya, porque no podemos hacerlo. Nosotros podemos crear. Entonces yo creo que sí hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de personas que están saliendo. No estoy diciendo que hay gente, porque conozco gente que ha hecho estos procesos, pero se han metido tan de lleno en esto. Es más, gente que ni siquiera tiene el título, se ha metido tan profundamente en esto que hoy en día uno puede decir, wow,
son personas de admirar, porque han hecho todo un proceso ellos mismos en su vida que uno dice, wow, es de admirar y de seguir. Pero hay personas que simplemente se vuelven expertos en Google, en redes sociales, y desde ahí, o sea, pasa lo mismo con el emprendimiento, que desde le dictan clases de emprendimiento, desde lo que vieron en Google o de un libro. Las conferencistas son la mayoría de los conferencistas, pasa lo mismo. Si usted es un conferencista, la mayoría de los conferencistas está copiada de un libro, está dictando una conferencia de un libro o de una conferencia que vio. Esto es la mayoría de los conferencistas. Entonces no hay procesos mucho más allá, y yo creo que a eso sí hay. Pues en este momento no hay nada de ley en contra de eso, así que cualquiera lo puede hacer, pero sí debería ser desde el corazón cada uno, la responsabilidad de uno, porque estamos trabajando con seres humanos. Está con nosotros también nuestra amiga y compañera Analía Erlein, desde Argentina, y nos dice, qué bueno que hablen del tema de la responsabilidad de un coach y su formación. El trabajo personal de quien se forma en coaching es indispensable porque genera el verdadero conocimiento como ser humano. Paula Arnaldo dice, exacto, conocimiento y titulación no van de la mano. Así es. Y se acaba de conectar también mi amiga Guadalupe Seda, que ella aprovecha, amiga, que tú le tenías una pregunta a John, si no me equivoco, es que ella está muy, muy cabreada, muy enfadada porque alguien o quiere saber de dónde salió en que únicamente utilizamos el 1% del cerebro. Bueno, hay unas informaciones que se manejan como neuromitos, ¿no? Y se han hablado mucho, hace mucho tiempo, que nosotros utilizamos ciertas partes del cerebro o cierto porcentaje del cerebro. No, todo el mundo nace con la misma capacidad. O sea, si hoy hacemos unas comparaciones, entonces yo digo que Steve Jobs, que Albert Einstein, que es más de los grandes hoy, este Elon de están hablando de Space. Y bueno, toda esta gente que uno dice, wow, tienen éxito, nacieron con un cerebro igual que nosotros, casi en blanco. El 10% me está corrigiendo. Dicen claro, que el 10%. Sí, es el 10%. Ellos hablaban del 10%. Entonces, esta gente nació casi con un mismo cerebro en cero, ¿sí? Así que esta gente hoy en día utiliza el mismo porcentaje del cerebro que lo que usamos nosotros también. Utilizan el mismo porcentaje del cerebro. Estamos hablando del 100% del cerebro. Que hay en ciertos momentos que el cerebro sí apaga ciertas zonas del cerebro para poder hacer otras, sí, porque el cerebro no puede hacer todas a la misma vez. Entonces el cerebro sí se desconecta para cierta información y se conecta con otra. Así que en ese momento el cerebro está poniendo su capacidad de información al 100%, pero en una sola cosa, ¿sí? Y se desconecta de otras áreas. Pero eso no quiere decir que el cerebro solamente utilizamos el 10% para el cerebro de eso. Se han estado investigando mucho esto, porque se puede decir que, por ejemplo, cuando nosotros dormimos, se desconecta una parte del cerebro y otra área del cerebro queda funcionando, pero esa otra área del cerebro queda funcionando al 100%. Es igual, o sea, que desconecta casi toda la parte motora, sí, no toda, casi toda, por eso habla de casi toda, porque uno se mueve, manotea, hay gente que patalea, hay gente, bueno, hay ciertas áreas motoras que siguen funcionando ahí, pero se desconectan. Pero casi, o sea, el 100% del cerebro sigue funcionando en lo que está haciendo. Si estamos recordando en ese momento que lo que hacemos en la noche realmente es fortalecer lo que tuvimos de aprendizaje en el día. Eso es mucho de lo que ayuda en la noche, ¿sí? Cuando estamos durmiendo. Así que esa parte que está en ese momento, recordando lo que hicimos y que está soñando, está utilizando el 100% del cerebro, ¿vale? O sea, está utilizando todo el cerebro para hacer eso, para hacer esa función específica. Pero el cerebro funciona todo, porque el cerebro no funciona, es que esta partecita funciona aparte. No, el cerebro, si yo tengo un recuerdo, entonces voy a recordar, es que yo vivía en una casa, en una finca. Entonces el cerebro se activa, dice, finca, entonces se activa el hipocampo, se activa la parte instintiva de nosotros, cómo corríamos, cómo nos movíamos en ese momento instintivo, cuando me mordió un perro, cuando me picó un animal por allá, esa parte instintiva de protección, se activa la parte del pensamiento, se activa la parte motora, se activan todos los sentidos, o sea, ahí todo funciona, en un recuerdo se activa todo el cerebro para activar realmente ese recuerdo. Y es por eso por lo que te empiezan a venir detalles de ese pensamiento, de ese recuerdo que tú tuviste. Total. Y por ejemplo, me vas hablando, vas recordando más detalles de ese episodio de la vida. Y uno lo puede volver consciente, Solo que aquí es donde sacamos nosotros a lucir. Hay una parte que sacamos, que es la parte consciente real y la parte del síndrome del recuerdo alterado, ¿no? Salen los dos factores ahí. Nos pregunta Paula,
metaboliza durante la noche lo que no pudo durante el día, más bien procesa. Sí, porque yo te iba a decir que pues metabolizar tiene que ver mucho con la parte del cuerpo, ¿no? Y con un sistema digestivo. Igual te iba a responder de esa parte. Por eso es tan importante la recomendación que nosotros todas las noches antes de dormir comamos algo liviano. La alimentación debe ser liviana en la noche, porque es que resulta que una de las partes que más quema energía dentro de nuestra parte del cuerpo y del cerebro es el sistema digestivo. Si yo me acuesto con un estómago lleno, toda la energía del cerebro se va a enfocar en el sistema digestivo. Como la parte motora se queda quieta, se enfoca en el sistema digestivo y va a gastar mucha energía. Por eso nosotros no dormimos bien o amanecemos cansados, porque toda esa parte tiene que ver ahí. La noche, ¿qué es lo que hace? Nosotros, todo lo que realmente, lo que se vivió, como la experiencia durante el día, la experiencia crea las emociones. Y eso tiene un lenguaje químico cuando se crean las emociones. Todo lo que yo aprendí durante el día como repetición o con simplemente información, en la noche se comienza a engramar, porque el cerebro lo que hace realmente que va a retroalimentar más esa información que tuviste en el día. De ahí la importancia de nosotros, antes de dormirnos, concentrarnos y visualizar realmente lo que yo quiero y lo que yo aprendí positivo en el día, porque si yo me acuesto, ¿cómo voy a hacer para pagar esta factura? ¿Qué voy a hacer con estas cuentas? ¿Qué voy a hacer con esto que duele? ¿Qué voy a hacer con todo lo negativo? El cerebro va a reforzar esa información en la noche en su recuerdo. Eso es lo que va a hacer el cerebro. Y es lo mismo que sucede con las enfermedades. Cuando tú estás enfermo y estás toda la noche quejándote y mañana a ver cómo me siento y mañana me va a doler, obviamente te vas sintiendo cada vez peor. En vez de sanar, sigues enfermando. Totalmente, totalmente. Por eso principalmente los toltecas, que ellos tenían como toda esa información que ellos la aplicaban para poder reprogramar sus sueños. Ellos tenían los famosos ensueños, que era que reprogramaban los sueños para poder sanar el alma y el cuerpo. Ellos lo decían. Y a través de qué era el sueño, o sea, que ellos se acostaban diciendo, o sea, si había, por ejemplo, un tema en este caso de lo que estás tocando, tema de enfermedad, entonces ellos se reprogramaban en eso, más que enfermedad en salud, se reprogramaban y al otro día amanecían bien. El sueño les permitía eso y en el sueño ellos viajaban y ellos decían que viajaban y iban y se curaban, iban a sitios sagrados en el sueño y se curaban en esos sitios sagrados, como la laguna, ellos decían era la laguna, yo creo que era la laguna donde estaba el espejo de obsidiana, que ellos hablaban mucho, mencionan mucho la obsidiana, que era un espejo que ellos tenían, decían que ellos se podían transformar hacia ese espejo, entonces en el sueño viajaban a ese lago y se veían reflejados en ese espejo la obsidiana y con eso ya se veían totalmente sanados y al otro día estaban, no, yo no sé si puedo decir si muy sanados ya, pero sí muy adelantados el proceso de sanación. Fíjate que durante mi periodo de cáncer, cuando tenía yo las quimios, esos dolores por las noches, yo utilicé mucho meditaciones guiadas de sanación en donde te llevan precisamente al punto, al foco donde tú tienes el problema y yo sí me sentía muchísimo mejor por las mañanas. Totalmente, totalmente, Lili. Yo totalmente. siempre lo sigo recomendando las meditaciones. Las meditaciones son fundamentales. Mire, Lilian, eso es visualización, eso es lo que estás hablando de visualización. Por eso el mindfulness es una de las, cuando hablamos de terapia consciente, ¿no? De todo este tema de la relajación consciente o de la meditación consciente, porque nosotros podemos centrar en algo el cerebro y enfocarnos. Nosotros no podemos, pues, yo lo digo aquí porque a través de la ciencia no se encuentra en ningún lado que diga que nosotros realmente podemos poner el cerebro en blanco o poner la mente en blanco, que es lo que dicen ellos. Nosotros no podemos poner la... Qué bueno que dices eso, porque yo tengo algunas personas que no quieren hacer meditación por miedo a poner la mente en blanco y que se metan los espíritus. Claro, uno sí lo que hace es enfocarse, uno se enfoca y cuando yo me enfoco, yo puedo coger este vaso, y mirar, este vaso es verde, estas figuras son tal. En ese momentico, lo que yo estoy haciendo, estoy enfocando totalmente mi cerebro en una información. Así que el resto de la información se va a despejar. Eso es lo que hace la meditación consciente. Por eso es que una meditación consciente lo puede hacer o cerrando los ojos, visualizando, o simplemente yo voy caminando y me enfoco en una imagen, la observo y ya estoy haciendo meditación consciente. Entonces es importante esa meditación consciente y tener esa información consciente. Cuando yo tuve el tema de mi cirugía, que yo no me podía mover, tenía que estar pues, totalmente en reposo, yo he sido deportista y me encanta el tema del deporte. Y una de las cosas que yo hacía es que grabé audios. Yo grabé audios
donde yo trotaba, o sea, yo decía, hoy voy a correr 5 kilómetros, y grabé audio donde yo decía, voy pasando por tal lado, voy pasando por tal lado, y me acostaba escuchando eso, los escuchaba como si estuviera haciendo el ejercicio, o hacer abdominales, entonces me colocaba el audio donde yo repetía las abdominales, yo no las hacía, yo no podía moverme, yo no las hacía, pero yo sí contaba, voy en 1, 2, 100, y eso lo multiplicaba, voy en 200, voy en 300, y realmente cuando yo pasé mi proceso ya de rehabilitación otra vez, cuando yo volví a salir, yo me quedé aterrado porque yo me fui a correr el primer día muy suavecito, pero fui capaz de correr, o sea, y estoy hablando que estuve casi en un proceso de casi 8 meses sin salir, y cuando yo salí, yo pude correr 10 kilómetros. O sea, uno realmente estando quieto por más de 3 meses, usted ya no es capaz de correr 2 kilómetros. Y yo fui capaz de correr 10 kilómetros. O sea, que sí, todo ese proceso tiene que ver con uno. Igual, lo que tú decías, Lilian, yo lo hacía para el tema mío, la recuperación del nervio facial. Como el nervio facial mío se cortó, yo hacía todo el proceso para tener la conexión. El tema mío fue que se atrofió el músculo, y atrofiarse el músculo, fue el músculo, ni siquiera el nervio, porque el nervio ya tiene conexión normal. Eso me pasó a mí. Pero sí funciona, claro. Sí. Paula nos dice, ¿se pueden programar los sueños? ¿Hay técnicas? Claro, hay muchas técnicas que hay que saber con quiénes se hacen, ¿no? Pero usted busca en Google, que Google te dice de todo. Yo en estos días me parece muy curioso que voy a buscar, ¿verdad? Si Google tiene de todo. Y usted busca cómo robar un banco y te aparece paso a paso cómo robar un banco. Cosas que uno piensa de loco. Pero claro, en Google está todo. Usted busca cómo hacer ensoñación o cómo hacer ensueños o cómo tener sueños, cómo programar sus sueños. Ahí te dice cómo hacerlo. Y principalmente yo le sugiero a la gente, si van a buscar esto, busquen lecturas de los toltecas, que tiene que ver con los sueños, porque ellos hay lecturas muy interesantes que ellos escriben ahí, y cómo uno puede hacerlo, que es relajarse. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay gente, y esto sí sucede, estos son temas cuánticos y energéticos, ¿no? Y esto sí sucede. En la película Dar está muy bien explicado esto, porque esto es física cuántica, y esto lo hablaba Albert Einstein, porque uno se puede desdoblar, sí, y si uno no tiene en ese momento la capacidad de hacerlo, uno se puede salir de su cuerpo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero aquí le explican cómo usted puede realmente programar para soñarse en algo. Uno comienza a hacer cosas chiquiticas, o sea, respire, que es la respiración que uno hace, que yo siempre le recomiendo a la gente la metodología Wim Hof, que es una metodología muy buena de respiración. Respiren, uno respira, uno trata como de relajarse un momentico, y ahí comienza uno como a visualizar. Y entonces yo digo, no sé, voy a visualizar una persona, y comienzo a visualizar a esa persona, y la veo riéndose, la veo brincando, la veo al lado mío, y me trato de concentrar lo que más pueda en la persona antes de quedarme dormido. Y téngalo por seguro que tú vas a soñar. Otra cosa es que recuerdes el sueño. Todo el mundo sueña. Otra cosa es que recuerdes el sueño. Pero también para eso hay técnicas también para no recordar los sueños, ¿sí? Porque uno lo primero que va a hacer yo necesito de esas porque nunca me acuerdo, son pocas las veces que recuerdo los sueños. Sí, Y cuando los recuerdo todo el día y te puedo dar los detalles. Mire, el cerebro siempre está funcionando, el cerebro siempre está funcionando. Se dice que con lo último que usted realmente cierre la información del sistema motor, el cerebro con eso es que comienza a soñar, ¿no? Con esa información. Así que si usted cierra esa información y usted se puede soñar con esa información, técnicas, por ejemplo, para aprender a recordar es cuando usted abra los ojos de una, ¿qué soñé? Porque usted casi siempre, hoy en día, lo primero que hacemos nosotros es que nos despertamos y cogemos ese aparato y mismo. Lo prendemos, claro, lo activa, no, trate 5 minuticos, respire, ¿qué soñé? ¿Qué soñé? ¿Qué soñé? Es activar lo que usted decía ahorita cuando los recuerdos, es activar ese recuerdo al mismo. Cuando usted despierte, lo primero que debe hacer es ¿qué soñé? ¿Qué soñé? ¿Qué soñé? Eso te lleva a que programes la información para recordar tu sueño, tu sueño. Pero uno en el sueño puede hacer muchas cosas, uno puede programar sanación, puede programar cosas, acuérdense que hay muchos casos de personas que escribieron canciones, que hicieron descubrimientos científicos, tecnológicos, toda una cantidad de cosas que se hicieron a través del sueño. Mucha gente ha dicho que son extraterrestres, yo no sé qué cosas, pero es la información del cerebro. Ana Santiago desde Barcelona nos dice, yo misma no practicaba la meditación por el tema de poner la mente en blanco. Ya hace más de un año que lo hago y me sienta muy bien. Es mi momento, sí, efectivamente. Es lo mejor que hay. John, pues
De verdad que para mí es un gustazo charlar contigo. Esperaba con ansia este día que llegara porque sabía que Gracias, íbamos Lilia. a hablar de muchísimas cosas, pero sí me encantaría que a la gente les digas cuándo y dónde y cómo van a hacer esas certificaciones que tú estás preparando, esos talleres, esas conferencias que estás preparando por medio de la Global Coaching Federation, que tengo el gusto de pertenecer como escuela hermana de ISR, aunque tú perteneces a la Human, yo pertenezco a la ICR, pero bueno, somos primos hermanos. Totalmente. Bueno, yo tengo un ebook que está en este momento en Amazon, que se llama Los 7 procesos del cerebro, que es todo el paso a paso de la neuroprogramación de hábitos y es el paso a paso que tiene el cerebro para realizar cualquier información que quiera engramar, o sea, que quiera se crear para crear nuevos pensamientos, nuevos recuerdos y nuevos hábitos. Así que de esta información de los 7 procesos del cerebro nos lleva a esto, es un manual de entrenamiento, porque ahí están las fichas de entrenamiento, lo pueden encontrar allá o me escriben directamente, mucha gente me escribe a mí, envíemelo, es una cosa muy mínima, muy básica en cuanto a costos y que les va a servir para toda la vida. Les va a servir para toda la vida. Así que este manual es muy valioso que lo tengan ustedes, que es los 7 procesos del cerebro. Es un entrenamiento basado en el futuro, donde ya está creado lo que quiere, porque en el pasado está creado lo que usted no quiere. ¿Sí? Entonces, por eso está basado en el futuro, donde está creado ya está creado lo que ustedes quieren. De este manual también se ha creado todo este proceso de investigación, hemos creado también el entrenamiento, porque nosotros lo que estamos haciendo es que estamos formando neuroentrenadores o entrenadores neuros de la neuroprogramación de hábitos, porque la idea es crear alianzas en todo el mundo de todo ese proceso de investigación y realmente cómo se puede aplicar y cómo nosotros sí funciona realmente en muchos procesos que hemos hecho, en cuanto a neurociencia deportiva, en cuanto a neurociencia de la salud, del área financiera, de lo social, de todo el contexto de lo que estamos haciendo hoy para trabajar con otros seres humanos. Entonces, esos dos que los invito, y hay un entrenamiento que es en vivo, que se hace 7 días seguidos, que lo hacemos en vivo, que también yo creo ahorita vamos a arrancar en agosto otro entrenamiento, entonces es una invitación para que estén estar ahí, nos escriben en mis redes sociales, estoy conectado como John Benavides, ¿sí? Ahí me pueden encontrar, o hago parte en este momento pues, de la Escuela de la Internacional de Neurociencia, yo fui el creador de esta iniciativa donde estoy compartiendo diario cosas aquí, o la neuroprogramación de hábitos, me pueden buscar también @neuroprogramación de hábitos. De todas formas, yo voy a subir este programa por YouTube y ahí pondré en mi Facebook, pondré todas las redes sociales donde pueden encontrar a John, voy a poner los links para que se pongan en contacto con él y le pidáis de verdad ese ebook que yo sé que les va a servir a todos muchísimo. Lilian, muchas gracias, Lilian. Y bueno, los otros entrenamientos que vamos a sacar, tenemos un diplomado en neurociencia cognitiva y un diplomado basado en la neurociencia cognitiva cotidiana, de cómo podemos utilizar el cerebro cotidianamente. Lilian participó en este diplomado, aquí nos vamos a ir 30 días, un poquito más de 30 días, con videos diarios y vamos a tener la posibilidad entonces de encontrarnos realmente toda la funcionalidad que hace el cerebro en la vida cotidiana, sí, que es un cerebro desde lo cognitivo, que nos lleva a entender todos esos procesos del cerebro mucho más allá para los coaches, docentes, hasta los mismos psicólogos que puedan entender un poquito más allá de los procesos del cerebro desde hoy, o sea, hoy lo que se ha investigado en ciencia. Todo, yo siempre le digo a la gente, todo está muy bonito en Google, pero hay veces bajarlo, entender ese proceso un poquito más allá, que nos permita hacer esto. No, y que además yo de verdad que para mí fue maravilloso participar en ese diplomado porque lo explicas de una forma muy digerible, nada de palabras rebombantes, palabras que todos entendemos. Tú dices una palabra ¿cómo dices? En criollo. En criollo. En criollo. En criollo, como yo digo. Gracias, Sí, Lilian. porque es verdad, o sea, no hay como poder entenderlo, comprenderlo para poder ponerlo en práctica. Claro, y hay veces uno no creería que algo tan sencillo, como yo siempre le digo a la gente, mira, algo tan sencillo, que ¿quién diría que el tema del colon tiene que ver con realmente cómo tú traes las cosas? Y es fundamental ahí entender. Entonces, ¿por qué? Porque es que en el colon, en la parte digestiva, se genera la mayoría de la serotonina. La serotonina tiene que ver con el placer y con el optimismo y el positivismo. Y si usted está creando una transformación y tu colon está muy mal, realmente no está haciendo, tu cerebro no está creyendo eso realmente. Cosas tan pequeñitas como eso, como entenderlo.
Entonces, este es nuestro otro proceso. El otro proceso de nosotros tiene que ver con lo que estamos haciendo ahorita, porque es llevar como toda esa parte, con todo este proceso de vida a lo online, otra vez todo esto virtual. Entonces queremos llevar la certificación con caballos en tema online. Sí, pero ahorita vamos a empezar por módulos, porque de todas maneras sí hay que hacer una conexión con caballos. Entonces vamos a llevar unos módulos, vamos a empezar un diplomado en coaching asistido con caballos, basado en neurociencia, donde vamos a juntar estas herramientas y vamos a hacer un tema ahorita virtual. Y después vamos a hacer una parte, otro segundo módulo, y el tercer módulo sí debe ser presencial. Presencial nosotros aquí, que ustedes vengan, nosotros vamos a sus países, hacemos un taller como nos han invitado ya, nos han dicho, venga, que nosotros queremos hacer el taller aquí, hacer la práctica aquí, y nosotros juntamos a la gente aquí, y entonces vamos a ganar todos, y claro, esa es la idea, que nos juntemos, hagamos alianza. Sí, entonces... Para nuestros amigos, perdón que te interrumpa, pero Claro. tenemos muchos amigos en México, y para mis amigos de México, yo ya hablé con John para llevarlo para allá, porque yo quiero participar en ese taller, y obviamente me sale más lejos España, Colombia, que México, Colombia. Así que nos pondremos en contacto ya que pase todo eso, que podamos viajar para hacerlo, ¿verdad, John? Claro que sí, Liliana, así vamos a estar. Ahorita también en agosto yo voy a sacar, voy a sacar el diplomado, que más que un diplomado es un curso en neurociencia deportiva, porque estamos en un boom del tema deportivo y de cómo el cerebro sí influye en cantidad de información, y lo baso totalmente en la neuroprogramación de hábitos, cómo aplicamos los pasos de la neuroprogramación de hábitos, que es la experiencia que he tenido con jugadores profesionales en el mundo y con deportistas de otras áreas como el ciclismo y como el tema de los caballos en el polo. Entonces sí nos permite nosotros también hacer eso. Esta es la información que les quería contar, compartir de todo lo que he vivido, lo que he compartido, que me lleva ahorita a estar escribiendo, a estar viviendo todo esto, o ahorita estoy escribiendo por qué no podemos cambiar, o por qué el cerebro no puede cambiar, es la pregunta, ¿por qué el cerebro no puede cambiar? También estoy escribiendo sobre eso. Y bueno, para compartir, porque yo quiero que mucha gente se lleve toda esta herramienta, o sea, yo no quiero guardarme esto para mí, quiero que mucha gente la conozca, que mucha gente se active en esto. Por supuesto que sí, y para eso estamos, para hacer alianzas, como tú bien has dicho, apoyarnos unos a otros y poder llevar toda esa información a la mayor cantidad de personas posibles para hacer de este mundo un mundo mucho mejor. Totalmente, Lili, totalmente así. ¿Algo más, John, que quieras agregar a todas las personas que nos están viendo? No, de verdad. no sé si hay más preguntas, Lili, si hay más preguntas. Nos están saludando mucho. Paula Arnaldo nos dice gracias, Lilian y John. Jesús Ruiz Pastor dice gran programa, gracias. Pedro Otón, muchas gracias. Todos los días aprende cosas nuevas. Ana Santiago, muchas gracias. Agradecimientos. Gracias a todos vosotros, de verdad, por haber estado el día de hoy conectados. María Ángeles Flores Cortés, hola Lilian, hola John, saludos desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Y bueno, tenemos muchísima gente con saludos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, muchas gracias. Yo voy a cerrar con algo que yo hablo, que son los hábitos básicos principales de nosotros. Nosotros debemos tener en cuenta esos hábitos si realmente queremos tener un cerebro más joven y realmente queremos buscar qué es lo que hoy en día se está más fuerte, y esa es la famosa eterna juventud, ¿no? El primer hábito básico es dormir bien. Uno tiene que dormir bien. Y realmente la mayoría de nosotros no dormimos bien. En investigaciones se ha mostrado como la gente, y aparte que cuando vamos teniendo más añitos vamos disminuyendo el tema del sueño. Por ejemplo, los bebés duermen más porque están formando su desarrollo del cerebro, pero cuando vamos envejeciendo el sueño va bajando. Y debería comenzar a aumentar para que siga la neurogénesis y la neuroplasticidad formándose ahí, que el cerebro siga construyendo información genética dentro de nosotros mismos. Entonces es muy importante dormir bien. Y para dormir bien, ¿qué necesitas? Respirar bien. Porque si no sube bien oxígeno al cerebro, el cerebro no va realmente a funcionar como debería. Así que es muy importante que tú respires. Yo por eso recomiendo la metodología Wim Hof, que ustedes la hagan. Busquen la metodología Wim Hof, que es casi que sumir el estómago, o sea, o como decimos nosotros vulgarmente criollo, chupar el estómago, pero con la boca. Esa es la respiración Wim Hof, que está demostrado científicamente cómo funciona. Cuando yo hago eso, estoy oxigenando totalmente todo el cuerpo y permito que suba muy buen oxígeno al cerebro. El cerebro necesita muy buen oxígeno. De las personas, si uno ve personas que realmente respiran mal, cuando uno va corriendo y usted se pone a hablar con las personas, usted dice, esta persona no sabe pensar, porque el oxígeno permite que nosotros pensamos bien, y lógicamente pues vamos a necesitar más oxígeno para los músculos. Un tercer hábito fundamental que nosotros tiene que ver con la alimentación,
tiene que ver con la alimentación, con lo que estamos comiendo nosotros. Yo creo que yo muchos años, yo he sido carnívoro, muy carnívoro, y yo creo que comencé a disminuirla, no la quité, porque yo digo que yo hago ejercicio y hago mucho ejercicio, no para tener un cuerpo, no para, yo digo que yo hago ejercicio para comerme lo que quiera. Eso, pero sí es comenzar a quitar a las ciertas cantidades a lo que uno se come. Yo puedo comer carne, pero le quito las cantidades. Pero ese tema, las dietas, está muy mandado a reevaluar por muchos conceptos desde la ciencia, pero sí es bajarle las cantidades. Si yo le bajo las cantidades, el cerebro y el cuerpo va a comenzar a generar más energía en nosotros mismos. Así que revisen muy bien lo que se está comiendo, las cantidades, y realmente meterle muchas cosas que son esenciales para el cerebro, como es el tema del calcio, como es el tema pues en este caso todos los frutos secos son importantes, bueno, todo lo de la alimentación, que no es, eso no vamos a hablar de alimentación aquí. Y el otro tema que es fundamental es el ejercicio, que es muy importante que ustedes se muevan haciendo ejercicio, que hagan ejercicio, es realmente vital para el cuerpo. El tema del ejercicio es fundamental. Y el otro tema, ya para cerrar, es cómo estás pensando. Revisa lo que estás pensando, porque si usted no revisa lo que estás pensando, realmente eso es lo que está haciendo tu recuerdo. Recuerden que uno vive la vida dependiendo del recuerdo que uno tenga. Y usted puede ser, si vuelve conscientes sus recuerdos, entonces usted comienza a crear los recuerdos que usted quiere realmente. Si no, vas a seguir viviendo subconscientemente con los recuerdos de tu pasado. Eso sí es muy importante. Qué interesante. Bueno, nos pregunta Charlie Peña, ¿qué pasa con la celiaquía? Realmente, bueno, primero no es un tema que yo conozca mucho y no es un tema que yo maneje. Entonces diría que no te puedo contestar desde esa respuesta así, porque tengo que ser sincero, y hay temas que nosotros no manejamos y yo ese tema no lo manejo, realmente no lo manejo. Pues ya tenemos otro tema para otro programa. Sí. Me comprometo a buscar esa información con alguna persona que sí lo domine y invitarlo a nuestro programa. John, totalmente. Muchísimas gracias, de verdad, que un gusto como siempre, un placer el que estés aquí, y obviamente no va a ser la primera vez, vamos a hablar de otros temas contigo, y gracias. Pues no sé, ¿algo más que quieras agregar? No, ahorita es simplemente disfruten la vida, ríasen la vida, vivan la vida hoy en día como si fuera la vida de su futuro, como quisieras vivir su futuro. Hoy en día vívela, siéntela, disfrútela, porque eso es parte fundamental de lo que somos nosotros, que usted realmente hoy puede crear la vida que quiere pensando en su futuro, y lo puede hacer. Qué bonito. ¿Cómo se llama la respiración? La técnica de respiración se llama Wim Hof. Wim Hof, con H, con Wim, con W-I-N y H-O-W, Hof, Wim Hof. Sí, es de todas formas, la voy a... Es más, él habla ahí de la celiaquía que estás hablando ahí, él habla ahí de eso, él en esa metodología de la respiración habla de eso, porque él utiliza parte como de, porque él habla de él, que él sufrió algo de eso por temas digestivos, entonces él habla de eso, hay algo de eso. Es W-I-N. Win, sí, W-I-N, y Hof con H. H-O-W. W, aquí está, ya lo tenéis, para que ahí está, ya lo he escrito para que lo tengáis. Pues nada, pues muchísimas gracias, lo dicho, y bueno, yo me despido, como siempre, te recuerdo que mañana tenemos nuestro sábado especial de ICR y de Canapé. Se le jaló el perrito ya. Sí. Así es mi perro cuando entra aquí en donde estoy. Sí, pues yo les recuerdo que mañana tenemos nuestro programa especial de International Coaching Renovation con un tema también muy interesante. Vamos a tener a Ricardo Torres a la misma hora por el mismo lugar. John, muchísimas gracias, y te recuerdo que la vida es tan fácil como la quieras ver o tan difícil como tú la quieras hacer. Soy tu amiga Lilian M. Santa Creu y nos vemos la próxima mañana. Mañana otra vez. A todos mil gracias, chao, mil gracias. Gracias, un beso.